Hola Esther, bienvenida a esta entrevista, gracias por aceptar. Hola, gracias a ti. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Te parece si giramos esta entrevista y esta pequeña charla y empezamos hablando un poquito de tu vida? Claro. Sé que eres de Barranquilla, ¿podrías contarnos un poco sobre eso? Claro, la gente no cree que soy de Barranquilla, pero sí, nací en Barranquilla. Lo que pasa es que cuando tenía 11 años, mis padres se trasladaron al Huila, entonces yo me fui de Barranquilla al Huila y por eso perdí el acento costeño. Pero cada vez que voy a la costa se me sale el acento y no lo puedo negar, que soy de Barranquilla. Entonces nací en Barranquilla, Sí. soy adoptada de tierras laboyanas, de Pitalito, Huila, y viví en Bogotá también muchísimos años antes de salir del país. Te iba a preguntar por tu colegio y por tus estudios, pero creo que va a ser un poco complicado. Estuviste en Barranquilla, estuviste en Pitalito. Sí, correcto. Estuve en Barranquilla, hice pues mi primaria, en Pitalito, en el Colegio Nacional de Bachillerato, hice mi secundaria y de ahí mis estudios universitarios fueron un poco desorganizados porque pasé por muchas universidades de Cali, de Popayán, de Bogotá. Finalmente terminé mis estudios universitarios en Boston. ¿Cómo eras en el colegio? Muy tímida. Sí, absolutamente tímida. Incluso la gente pensaba que yo era creída, Sí. pero la verdad es que era dolorosamente tímida, muy introvertida. ¿Y ya tenías algunos pinitos con el tema de la música? ¿Ya habías visualizado algo o eras la niña que iba al colegio? No, 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 yo vengo de familia musical. Ok, Mis padres, ambos son profesores de música, fueron profesores de música toda la vida. Mi hermano mayor y mi hermano el que sigue son músicos profesionales. Mi hermano mayor es director de orquesta, mi hermano el que me sigue es pianista profesional y es emprendedor, empresario en Estados Unidos. Y los otros dos también son músicos, solo que no a nivel profesional. Pero desde chiquita mis padres nos inculcaron la educación musical, ¿no? En principio, más que todo música clásica. Yo estudié violín clásico por muchos años, incluso fui a la universidad, a dos universidades a estudiar violín clásico, antes de dedicarme a la música popular y al bajo. sí. Mm. Situémonos en primaria. Ya en primaria estabas en clases de violín. Pues mis clases fueron en casa, Ah, porque mis papás eran mis profesores. Entonces, pues todo el tiempo era música por todas partes. ¿cuándo pasamos del violín al bajo? Mira, pasamos del violín al bajo cuando yo estaba como en décimo o en 11 en el colegio. Mi papá siempre dirigió las orquestas estudiantiles del colegio, mi mamá siempre dirigía los coros, de los cuales siempre mis hermanos y yo hacíamos parte, ¿no? Entonces, mi papá tenía la costumbre de que se inventaba tocar X canción y le hacía un arreglo con flautas, guitarras, violines y se le ocurría un clarinete. Entonces, como no había quien tocara clarinete dentro de los alumnos del colegio, llamaba al primer hijo que se le cruzara y venga, toque clarinete o trombón. Yo me acuerdo que yo era la encargada de tocar el redoblante cuando tocábamos el himno nacional en el colegio. Y un día de esos, mi papá tenía que montar un grupo de rock para tocar en un evento de algún otro colegio. Y yo pasaba por ahí y me dijo, ven, toca el bajo. Así como, bueno. Y de una, pues ¿Asumiste el reto? claro, claro, eso sí, claro, no podíamos decir que no. Igual, como que para nosotros era normal, ¿no? Que nos pidieran hacer algo musical y pues nada, lo hacíamos. Entonces, ahí montando el repertorio de rock en español, me acuerdo, sentí las vibraciones del bajo en mi panza, me acuerdo muy bien de esa sensación y lo disfruté tanto que más adelante, años más tarde, dije, voy a dedicarme al bajo profesionalmente. Quería preguntarse eso, esa transición antes de ese evento, ¿lo disfrutabas cuando estabas en las clases, cuando practicabas con papá? ¿Eso lo disfrutabas tanto o fue después del evento del... No, claro, disciplina y disfrute también, ¿no? Porque de todas maneras en el mundo musical pues es importante tener una disciplina de aprendizaje, ¿verdad? Pero justamente a la hora de tocar en vivo,
pues uno se olvida de la disciplina y viene el disfrute, ¿no? Entonces siempre fue ese paralelo ahí. Bueno, ¿y cómo llegas a la Javeriana? A la Javeriana, a ver, después de estudiar violín clásico en Popayán, en la Universidad del Cauca, me fui para el Conservatorio de Cali a estudiar violín clásico. En ese tiempo, mi aliciente, mi único aliciente de tocar violín era participar en las orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, hacer música de cámara, era lo que me apasionaba del violín. Desafortunadamente en esos tiempos, y creo que ahora todavía como las universidades del gobierno pues tienen muchos problemas y muchos paros y muchas cosas, desafortunadamente en ese entonces se acabó la orquesta de cámara, se acabaron todas esas actividades y francamente a mí me dolió bastante y como que ya no tenía la misma pasión, ¿no? Entonces tuve un año de pausa, digamos, musical, y me vine para Bogotá porque mi hermano mayor vivía aquí en Bogotá ya en ese entonces. Y recordé que el bajo había tenido un impacto la primera vez que lo toqué allá cuando era adolescente todavía. Y dijimos, bueno, ¿por qué no entrar a estudiar bajo? Recuerdo que empecé primero en la pedagógica, pero por supuesto en la pedagógica pues el enfoque es pedagógico y pues yo quería más tocar. Y en ese tiempo me acuerdo que Natalie Gambert fue mi primera profesora de bajo, ella daba clases en la pedagógica, pero finalmente me pasé a la Javeriana porque ahí había performance, que era lo que a mí me interesaba. Entonces, por eso llegué a la Javeriana. Te gradúas de la Javeriana y pasas a la Escuela de Música de Berklee. No me gradué de la Javeriana por muchas razones, entre otras, tuve a mis hijos. Bueno, yo creo que yo entré a la Javeriana 3 veces. Una en música, después entré a hacer un preuniversitario de arquitectura. Yo quería ser arquitecta también. Y después volví a la música. Finalmente, pues por cosas de la vida, no me terminé graduando en la Javeriana, aunque estudié varios años ahí, sino que gracias pues al papá de mis hijos, él me empujó para irme a Berklee College of Music, de donde me gradué de arreglista, finalmente. Pero es un salto muy grande. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que vienes haciendo algunos trabajos en Colombia, vienes haciendo cositas de música y, mejor dicho, la pregunta sería, ¿cómo hiciste ese salto para llegar a la escuela de Berklee? ¿Cómo lo hice? Mientras tocaba bajo, pues llevaba muchos años tocando bajo aquí con muchas bandas y de muchos estilos, pero siempre me había llamado la atención los arreglos musicales. Sin embargo, para mí era una utopía ir a Berklee College of Music. En ese tiempo, hace muchísimos años, no había audiciones de Berklee aquí en Bogotá. Ahora sí las hay, bueno, antes de pandemia sí las había. Entonces, poco a poco me fui enterando de que sí había algunos músicos que habían ido, colombianos que habían ido a Berklee. Y empecé a averiguar y fui a Boston a presentar mi audición como bajo y canté un bambuco, de hecho, me acuerdo, y bueno, todos los exámenes de rigor, y me aceptaron con media beca, justamente, y dije, aquí fue donde voy a estudiar arreglos, y eso hice. Hagamos un pequeño salto y me gustaría mucho preguntarte, ¿qué haces cuando no estás en un escenario, cuando no estás haciendo arreglos? Un día normal, un día tranquilo en la vida de Esther Rojas. Un día normal. Me gusta mucho estar sola, digamos que disfruto de mi propia compañía. Hago meditación, hago yoga, voy al gimnasio, voy a cine. También disfruto de estar con la gente, por supuesto que sí, ir a rumbear, ir a cine también, a comer. Pienso que es una vida normal, digamos, sin mayores, no sé, cosas exageradas, ¿no? Soy normal. ¿Comida favorita? Tengo muchísimas. La comida peruana es una de mis favoritas, definitivamente. Tiene que ser sin gluten, pero como de todo. Sin gluten, pero de todo. ¿Canción favorita? Uy, no, tengo muchísimas, además que me encantan
muchos géneros musicales, muchos estilos, me fascinan. Una canción que siempre me alegra la vida, aunque es un poco nostálgica, es una canción de Rosa Passos, una grandísima cantautora brasilera, se llama Verao. Me encanta. Y de música colombiana, desde chiquita, me encanta la versión de Danza Negra del maestro Lucho Bermúdez, que justamente tuve el honor de hacer un arreglo para ahorita para la Big Band Femenina de Bogotá. Lo vamos a tocar el miércoles y el domingo. El miércoles y domingo. Sí. 16 y 17. El miércoles 17 y 18 creo que es. El 18 es el domingo, el último día de Jazz al Parque, en el Parque del Country, pero sí, también vamos a tocar en la gala inaugural del festival en el Gimnasio Moderno, el jueves. El jueves. Creo que es 15. Sí. Músico preferido, porque además sé que te encanta el jazz, músico preferido clásico de jazz. Que escuches, que digas en particular me gusta. No, hay muchos. No podría decir pues desde Charlie Parker, Miles Davis, músicos bajistas que se dediquen al jazz, Esperanza Spalding, Patitucci. John Patitucci. No, son innumerables, francamente. ¿Y una canción en particular que recuerdes, que te gusta escuchar? ¿De jazz? Pues fíjate que ahora descubrí que una canción de Charles Mingus que se llama Goodbye Pork Pie Hat, Johnny Mitchell le hizo una adaptación de letra y justamente la vamos a tocar ahora en el festival. La va a cantar Gina Sabino, la gran Gina Sabino, y esa canción ha estado en mi cabeza desde hace 2 meses. Espectacular. Sí, sí, sí. Eres colombiana, pero no a todo el mundo esta pregunta. ¿Te gusta el café? Sí, por supuesto. Sin café no puedo vivir. Bueno, sí puedo vivir sin café, pero prefiero no. ¿Pero lo tomas seguido, regular? Sí, todos los días. En ayunas me tomo un buen vaso de café negro, fuertecito. Sí, con eso empiezo mi día. Haciendo una investigación, digamos que sobre tu recorrido, parte del recorrido que has hecho en Estados Unidos y sobre la escuela de música, vi que te topaste con unos grandes y muy reconocidos ganadores de Grammy, y entre ellos están Oscar Estagano y Javier Limón, el español. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo es esa cercanía con ellos? Bueno, una de las cosas espectaculares que tiene Berklee es que hay gente de todo el mundo, músicos de todo el mundo, entonces tú ves culturas totalmente diferentes, todas reunidas a través de la música, ¿no? Y ellos invitan a músicos de talla mundial, de todos los géneros, productores, ingenieros, etc. Como yo ya tenía experiencia tocando bajo, ¿no? Aquí en Colombia, de hecho fui a Berklee, tuve la fortuna de ir a Berklee cuando ya no era adolescente. Yo era una de las mayores de mis clases, entonces sabía lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces me involucré muchísimo en el ambiente de conciertos. Toqué no sé cuántas veces en todo tipo de conciertos. Yo no soy songwriter, o sea, no escribo canciones, letras y eso, pero Javier Limón, que es el productor español famosísimo de Concha Huica y muchísimos más, Alejandro Sanz, etcétera, él estaba dando por primera vez una materia que se llamaba Songwriting en Español. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué hay, porque pues en Berklee lo bueno es que hay una cantidad de materias de música y relacionada con música que tú no lo crees. Yo decía, quiero tener 3 vidas para estudiar todas las carreras de música que hay en Berklee. Total, fui a la primera clase con Javier y nos dejó una tarea de organizar una melodía un poco extraña que ahí entre todos compusimos, y yo fue una de las pocas que hice la tarea, la verdad. Y desde que hice esa tarea, no sé, a Javier le gustó muchísimo y empezó a comisionarme más trabajos, digamos, ¿no? Y recuerdo que juntos hicimos la producción, yo hice el coarreglo con otra compañera de Berklee, y yo hice la dirección musical creo que fue en el 2013, fuimos a los Latin Grammy a acompañar a Alejandro Sanz.
Entonces, digamos que Javier confió en mí muchas veces para realizar los proyectos musicales. Te me adelantas un poquito, pero aprovechando que mencionas el tema, ¿qué tal esa sensación? Porque sí vi que había sido la coproductora sobre, sí. Y vi además porque hay unos videos en internet haciendo un recorrido donde ustedes están en los ensayos con él, donde hacen el desplazamiento. ¿Qué tal la experiencia? No, increíble, increíble. De hecho, conocimos a Alejandro porque él fue a hacer concierto a Berklee, le dieron un doctorado honoris causa y tocamos en el concierto y yo fui la bajista, por supuesto, del concierto. Muchísimos arreglistas de Berklee, bueno, una banda súper grande, el concierto fue espectacular y ahí conocimos a Alejandro, una persona maravillosa con un corazón gigante, con una sensibilidad artística increíble, ¿no? Y fue un sueño que no me había imaginado, ir a los Latin Grammy a tocar con él, ahí al lado de él, pues, wow. Sí. Me causa mucha curiosidad. Claro, como músico tienes una sensación de haber estado ahí, seguro un bellísimo recuerdo, claro, una emoción increíble por estar además en ese escenario, pero tú alcanzas, no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de visualizar cómo se sienten los colombianos y los músicos en general, el orgullo. Cuando yo te vi, no sabía, haciendo una investigación sobre el tema, te vi y me dio un orgullo impresionante ver a una colombiana destacada en un escenario como ese. A veces alcanzas como a visualizar esa parte externa de los músicos de Colombia. Claro, cuando uno ve a un músico, a un colombiano triunfando, ya sea en deportes o en política o en cualquier campo, o medicina, pues uno dice, ah, qué bacano, es colombiano. Pero la verdad es que, digamos que no me subo a un escenario pensando, soy una colombiana que voy a tocar bajo para tal persona, y no lo pienso. Digamos que eso está como muy metido. Entonces... Pero percibes el cariño externo, o sea, luego de haber pasado el evento, ¿sentiste ese cariño externo desde Colombia? Pues sí, sí, bueno, mis amigos, ¿no? Que me comentaban y me decían, qué chévere, sí. Noto, además porque lo has mencionado, pero haciendo la investigación, notar que tienes un amor, un gusto impresionante por la música colombiana. He visto que has hecho arreglos para fandango, para diferentes ritmos. Has tocado, como mencionaba en el principio, con Totó la Momposina. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, sí, sí. Si bien mi educación musical empezó por el lado clásico, ¿verdad? Sin embargo, desde chiquita tuve la oportunidad de tener acceso a la música, especialmente de la costa atlántica y del interior, porque mi papá es huilense. Entonces me acuerdo que cuando éramos adolescentes, mis hermanos y yo teníamos un trío, un cuarteto con mi papá. Yo tocaba tiple en ese entonces, me ponían uñas postizas para poder tocar tiple. Mi hermano mayor tocaba bandola, mi papá tocaba guitarra, bueno, y tocábamos bambucos y pasillos. Entonces, cuando me fui para Berklee, llevaba tocando música colombiana muchísimos años, ¿no? Y justamente mi primer proyecto de Berklee fue un arreglo de danza negra, pero para trío, chiquito, que está en el canal de YouTube de Berklee. O sea, desde que me dijeron, la primera semana que llegué a Berklee yo no conocía absolutamente a nadie, pero me presentaron a la persona encargada de organizar todos los conciertos y de organizar los grupos que iban a participar en el canal de YouTube de Berklee. Y esa persona me dijo, hola, mucho gusto, ¿tienes banda? Y yo, sí, no conocía a nadie, pero yo dije, me lancé y dije sí. Entonces a la semana siguiente me dijo, quiero que hagas un video, como quieras, lo que quieras. Y yo, danza negra. Ya lo tenías. Sí, es que, como te digo, desde chiquita me ha emocionado mucho esa canción. Hablemos un poquito del jazz. A mí me dio mucho gusto, yo te conocí en el 2018, espero no equivocarme, estabas dirigiendo la Big Band de Bogotá en el Festival de Jazz 2018. Sí. ¿Qué tal la experiencia con la Big Band, dirigirla? Y además porque hay algo muy particular de ese momento a este momento, y es que en ese momento también interpretabas instrumento y esta vez solamente diriges. Sí, no, esa experiencia fue maravillosa.
El proceso de montaje y los conciertos fueron espectaculares. El público bogotano de todos los conciertos que hicimos estuvo absolutamente vibrante y con muchísima energía. En ese tiempo toqué el bajo en mi obra que compuse especialmente para la Big Band Bogotá de ese tiempo. Ahora solamente voy a dirigir. Y haciendo como un poco la comparación entre el 2018 y ahora, la Big Band de ese entonces y la Big Band de ahora, la Big Band del 2018 era 100% compuesta por hombres y yo era la única mujer de la Big Band, que fui la directora. Y ahora es totalmente al revés, ahora solo somos mujeres, gracias a Aidartes, que tuvo esta idea increíble, a la curadora del festival de este año, Daniela Cura. Han hecho un trabajo increíble con toda la convocatoria, se presentaron 94 mujeres de Bogotá solamente, sí. Para escoger ya a las que quedaron en la Big Band. Estamos haciendo justamente el proceso de montaje de todos los temas y va a ser una experiencia increíble. ¿Cómo ves el talento de los jóvenes ahorita que tienes esa oportunidad de acercarte? Pues digamos que cuando estabas con la Big Band ya son músicos ya graduados, con muchísima experiencia, sí. La mayoría. Sí. Ahorita digamos que tienes una mezcla, ¿y cómo es esa experiencia con ellos? Correcto, justamente en la Big Band del 2018 yo conocía al 80% de los compañeros, éramos colegas, bueno, yo tocaba muchísimo antes de irme a vivir afuera del país. Y ahora con esa Big Band conozco al 2% de chicas y hay una mezcla, como tú dices, personas muy jóvenes de 20 años hasta 35 años más o menos. Y digamos que siento que es como la nueva generación de músicas femeninas, músicas colombianas, bogotanas, ¿no? Que están tomándose todos los escenarios de la capital, ¿no? Y eso es muy esperanzador. Hay un movimiento creciente al respecto. Sí. Sí, justamente de eso hablábamos con las compañeras en estos días. Yo les decía que en ese entonces, bueno, yo tocaba en una orquesta de mujeres de salsa, que fue la primera orquesta que hubo en Bogotá hace muchos años, pero más allá de eso, como que yo me abrí camino sola. Bueno, toqué también en un par de agrupaciones folclóricas femeninas también, pero como me gustan todos los estilos de música, entonces digamos que me abría camino sola. Hoy en día hay varios colectivos musicales femeninos, ¿no? en Colombia. Entonces, digamos que el movimiento ha crecido. Tienes una versatilidad impresionante. Haciendo la investigación, yo te vi en muchos escenarios y justamente sobre eso quisiera hacerte dos preguntas y es, la primera, he visto que haces conciertos en varias partes del mundo y mezclas mucho música colombiana con, digamos, ese sabor y esa sensación de jazz. ¿Cómo lo perciben por fuera? Oh, no, les encanta. Justamente como nuestra música tiene mucho groove, pues la gran mayoría de nuestras percusiones, y no solo de Colombia, sino de todo el mundo, viene de la madre África, ¿no? Entonces tiene ese ritmo, ese groove, y eso es importante. Como bajista también es supremamente importante que se sepa llevar el groove, que la gente pueda bailar, y esa es la responsabilidad del bajo. El bajo es el link entre la parte armónica y la parte rítmica de la música, es el soporte de la banda, ¿no? Y sí, la versatilidad, no sé, me encanta ser directora, me encanta ser arreglista, me encanta ser bajista, me gozo tocar en una big band y me gozo tocar en una trío tocando reggaetón. Entonces, sí, ya que lo mencionan, soy muy versátil. Estuve viendo el arreglo, creo que el arreglo lo hiciste tú, y es una canción que, digamos que a los que nos gusta muchísimo la música y hemos, digamos que caminado un poquito el jazz, me parece a mí que además permite moverse muy bien, y vi que hiciste un arreglo para La Piragua. La Piragua, cuando estaba en Berkeley. Sí, justamente, y ahora cuando decías antes de la mirada internacional, cómo reciben en otros países nuestra música colombiana, me haces recordar que ese día de La Piragua, ese fue un concierto que hizo Totó La Momposina en Berkeley, que fue un concierto
espectacular. La gran mayoría éramos alumnos colombianos de Berklee. Y los hicimos, porque yo también participé en la producción y esto, los hicimos vestir con rabo de gallo y gente, digamos, había un japonés, bueno, gente también de otros países con el rabo de gallo y el sombrero volteado y eso fue maravilloso y Totó estuvo espectacular. Y yo toqué 2 arreglos, un fandango y la piragua. Y uno de los mandamás pues, de Berklee, me acuerdo que me dijo, cuando terminamos todo el concierto, me dijo, wow, qué interesantísimo esa mezcla de música colombiana con la mirada de jazz que le pones. Sí. Y justamente eso es lo que me encanta, digamos, mezclar world music con armonías de jazz, de R&B, no por el hecho de mezclar, es simplemente que es como que es mi esencia, lo llevo adentro. Hace parte chiquita, de esa versatilidad que tienes. Mía. Claro. Y justamente ahora tuve la oportunidad de escribir 3 arreglos para los conciertos de la Big Band femenina. 2 arreglos los hice, 2 cumbias, uno danza negra y otra una cumbia que escribió María Mulata con Leonardo Gómez. Y justamente ahí se oye toda esa mezcla que te digo, que más que una superposición como de elementos así, o como hacer salchichas una tras otra, es como una cosa intrínseca, una mezcolanza de géneros, de estilos, de lenguajes. De sonidos. Sí. He visto tu proyecto en el jazz y tienes una inclinación muy grande sobre el jazz latino. Cuando me refiero a jazz latino, digamos, para los que van a ver la entrevista luego, es, digamos, que alguna parte de la mezcla de lo que es jazz con nuestro sonido, con salsa, con este tipo de instrumentos rítmicos. ¿Cómo te la llevas con ese tema? No he visto un proceso, y eso me parece curioso, no he visto, digamos, que tocar única y exclusivamente jazz, casi que en los escenarios que te he visto siempre como mezclándolo un poquito con este sonido latino. A mí me encanta tocar salsa y me encanta tocar timba. Bailo, o sea, no sé, se sale toda mi esencia colombiana latinoamericana. Y por supuesto que el jazz latino pues tiene esas 2 combinaciones de salsa, son cubano y jazz, que es la libertad, ¿no? Mucha más libertad que tocar salsa. Cuando uno toca salsa pues está ceñido a unos parámetros del estilo, ¿verdad? Pero al tocar Latin Jazz tenemos los elementos de salsa, son cubano, pero también tenemos más libertad. Entonces, pues imagínate, es un sueño para mí tocar Latin Jazz. ¿Cómo ves la divulgación del jazz colombiano? Hay un movimiento gigante desde hace años, de hecho, sí. Desde mucho antes de pandemia, de jazz colombiano, de muchos estilos además, ¿no? Porque pues hay fusiones de música folclórica con jazz, pero también de indie, de rock, de muchísimos elementos. Y pues he visto procesos increíbles. Por el mundo entero giran los colectivos de jazz colombiano. Me da la sensación que hace como falta un poquito como de visualización, como de... Bueno, quizás para el público que no está metido en esa escena o que no averigua qué conciertos de jazz hay o qué grupos hay, pues claro, no les va a llegar en la radio, por supuesto, a no ser que escuchen radio universitaria o algo así. Pero, pues claro, por supuesto que hay una diferencia entre la música mainstream, la música comercial que todo el mundo pone en el taxi, y escuchar jazz colombiano, que lo tienes que buscar más, ¿no? Entonces, pues, siempre está esa diferencia. Sí. ¿Hay alguna mirada especial fuera de Colombia, algún concepto o algo sobre lo que hacemos acá con el jazz? ¿Has percibido un comentario? ¿Cómo ven ese jazz que se toca en Colombia? A nivel de público, los festivales, digamos, que he tenido la oportunidad de asistir, les encanta justamente porque está como ese groove que tenemos sí. Nosotros. Hay varios músicos colombianos en Nueva York que hacen jazz colombiano, si se acepta el término,
y a la gente, pues, al público le encanta, ¿no? Faltaría ver, digamos, a nivel ya de instituciones o de instituciones culturales, organizaciones, pues, qué piensan ellos, pero público general, fantástico. Mucho. Sí. ¿Qué viene para la Big Band de mujeres? Apenas estamos empezando. Sé que hay proyectos para hacer de esta Big Band no solo 2 conciertos al año en el Festival de Jazz al Parque, sino un proceso educativo para las mujeres músicas de la capital, que es algo supremamente importante. Como semillero. Claro, claro que sí, digamos un proceso más constante de educación musical. Sí. ¿Vas a dirigir la Big Band solo por este concierto o el plan es tú seguir dirigiendo el proyecto? Ahí sí toca hablar con Idartes a ver qué pasa. En este punto de tu vida, si miras hacia atrás en esta bonita carrera que has construido, ¿qué ves? Fíjate que, y sé que a mucha gente le pasa, no solo en la música, sino a nivel profesional, ¿no? Y quizás por pandemia también tuvimos esa oportunidad de reflexionar un rato sobre nuestras vidas, sobre cómo las estamos viviendo, sobre qué cosas son importantes de la vida, ¿no? Que no solo es trabajo, 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 sino también satisfacción personal, ¿no? Tuve un proceso de pausa, de recapacitación, de íntimo, interno, durante unos mesecitos, digamos que dije, no, si no retomo mi carrera musical, pues no importa, igual, no, soy una persona, primero soy persona y después soy música, digamos, ¿no? Pero ya después de haber pasado por un proceso de transformación personal, tomé la decisión otra vez de lanzarme al agua, sin importar lo que diga la gente, porque mucha gente, por ejemplo, bueno, yo viví en Texas mucho tiempo también, y mucha gente me decía, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, me acabo de mudar a Los Ángeles, justamente dando un salto para mi carrera, y mucha gente me decía, no, pero ¿qué te vas a hacer a Los Ángeles? Eso es muy caro, ¿no? Quédate acá en Texas, aquí la vida es mucho más fácil. Pero justamente en este punto de mi vida quiero trabajar por mis sueños. Suena un poco a motivación, a discurso, ¿no? Motivacional, pero es verdad, estoy súper convencida de que apenas estoy empezando mi carrera otra vez con los bríos de siempre, pero más cuidadosamente planeando las cosas, entendiendo que las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es un proceso, pero vamos para adelante, hay mucho por hacer. ¿Viene algún trabajo de Esther Rojas? ¿Alguna grabación? Sí, tengo un proyecto de YouTube con músicas, invitando mujeres músicas, cantantes, flautistas, para hacer dúos. De hecho, hace un par de meses hice un dueto con Victoria Sur, los invito a verlo en mi canal de YouTube. Entonces, no solo es Big Band, que vamos también a grabar 2 videos con la Big Band femenina, sino me encanta tocar en diferentes formatos, como te decía antes, y uno de ellos es duetos de cantantes y bajo. Entonces yo hago los arreglos, yo produzco, hago toda la cuestión. Ese es un proyecto que va a seguir. Y otras cosas que todavía no puedo decir. ¿No hay primicias? No. ¿Cómo te ves en el futuro? Esa Esther que imaginas, que visualizas, eso que acabas de mencionar, de poder crecer, de ir por tus sueños, o sea, ¿cómo te ves en el futuro? Construyendo una vida balanceada entre trabajo, darle todo a mi trabajo, sea como bajista, sea como arreglista, como directora. Uno de mis sueños es ser directora artística de festivales, pero también llevando una vida balanceada, porque como decía antes, no todo es trabajo, ¿verdad? Entonces necesito desconectarme el fin de semana, si se puede, y hacer otras cosas, vivir, estar en comunidad también, construir comunidad, ayudar a las personas. Para mí la música es
o como bajista, como arreglista, yo le sirvo a la música, digamos, ¿no? A las cantantes, si hay cantantes, como bajista mi responsabilidad es servirle a las otras personas de la banda, como la fundación, que es el bajo, como te decía antes. Y lo mismo en la vida que no es profesional, en la vida personal, también como hacer conexiones con la gente, servirle a la gente, ¿no? Eso también me apasiona. Entonces es un balance. Hay una canción bellísima que tocábamos mucho en Boston con un trío que teníamos, que no recuerdo ahorita la compositora, es Balance, sí. Yo no sé si alcanzas a visualizar, esta es digamos que una opinión muy personal y es, me gusta mucho lo que haces, me gustaría expresártelo en esta entrevista porque me gusta mucho lo que haces y siento que te destacas muy bien, además porque yo creo que ese avance que tú has tenido no arranca solamente desde este boom, digamos, que son más movimientos femeninos, sino que tú vienes desde un proceso mucho más atrás, Sí. que creo que lo mencionaste hace un Sí, rato, y ha sido más fuerte. Siento yo que es un poco más difícil hacerlo de esa manera, el camino seguramente es un poquito más difícil, pero eres un referente, digo yo, impresionante, no solamente para mujeres, sino para hombres. Muchas gracias. Sí, yo vengo, o sea, yo tengo décadas tocando. Sabes que la experiencia, como dicen, no se improvisa, es súper importante, ¿no? Y yo tengo mucha experiencia en diferentes campos, como decías tú. Y en cuanto al movimiento feminista, ¿no? que ahorita pues está muy grande, yo respeto todas las posiciones, cada persona tiene su camino, esa es otra cosa que quería decir. Mi camino quizás no ha sido fácil porque lo estoy haciendo yo, sola. Yo tengo muy claro qué quiero y qué no quiero, qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Entonces, mi manera de expresar mi musicalidad femenina es haciendo, digamos, más que hablando. Yo me siento como pez en el agua haciendo música de diferentes maneras y ese es mi aporte, digamos, al mundo musical y al mundo musical femenino. Esther, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ti.